el Evangelio, de los que nunca han leído la Biblia, de los que nunca les ha llegado la Sagrada Escritura y que no saben, no conocen los 10 mandamientos de Dios. No conocen, y lo digo de esta manera, porque dentro de su corazón está escrita la ley de Dios. Y por eso es que hacen leyes en contra del adulterio, en contra del asesinato, aunque esas culturas, esas tribus que nunca ha llegado la civilización ni el Evangelio, ellos tienen sus propias leyes. Y no se ha encontrado una cultura que no tenga ni una ley. No debes de robar al vecino. ¿De dónde sacaron eso si nunca ha llegado el Evangelio ahí? ¿De dónde sacaron eso si no tienen Biblia? ¿De dónde sacaron eso si ni siquiera saben que hay 10 mandamientos? ¿Por qué ponen eso? Bueno, sigamos leyendo, hermanos. Versículo 12. Todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley, judíos, religiosos, y aún podemos decir gente que va a las iglesias cristianas el día de hoy. Recuerden que la gente que va a las iglesias cristianas, no crean que son 100% todos son cristianos. Recuerden, hermanos, esa es la triste realidad. No todo el que va a las iglesias cristianas son cristianos. Por eso cuando alguien pregunta, ¿son cristianos los católicos, pastor? Pues yo digo, ¿y son cristianos los cristianos? ¿Son cristianos los que van a las iglesias cristianas cuando hablamos de religión? Es la misma respuesta. Y aquí dice, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. No nada más oír, no nada más saber y conocer los 10 mandamientos. Más adelante habla de los judíos. Para nosotros que vivimos aquí en América, hermano, en el continente americano, y que hay Biblias y que hay Evangelio, no son los que van a las iglesias cristianas los que son justificados delante de Dios. No son los que leen la Biblia y conocen la moralidad de Dios los que son justificados delante de Dios. No. Aunque vaya a la iglesia cristiana, aunque sepa de Biblia, aunque te cite pasajes de la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y vayas a una iglesia cristiana desde que tienes uso de razón y tienes 20 años en la iglesia cristiana, eso no te justifica delante de Dios. Estás perdido igual que un pagano, idéntico que un pagano, porque no son los que saben de la iglesia cristiana. Los que conocen el Evangelio y te pueden decir, Cristo es esto, Cristo es aquello, y recibe a Jesucristo. No, eso es lo que enseña la Escritura. Dice, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los paganos, las culturas, naciones que no a quienes Dios no le dio la ley, se lo dio solamente a los judíos. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tienen leyes esas culturas donde nunca ha llegado el Evangelio ni tienen Biblia? ¿Por qué? Porque por naturaleza, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tienen conciencia, dice, por naturaleza hacen lo que es de la ley. Esta gente, aunque no tenga ley, son ley para sí mismos. Así va a juzgar Dios a las personas que nunca han escuchado el Evangelio. Así va a juzgar. ¿Supiste que eso era malo? ¿Lo hiciste? De esa manera. Todo lo que el ser humano aquí del gentil, del moralista, eso es malo, ¿lo estás haciendo? ¿Lo has hecho? Tú que estás condenando, ¿no te estás condenando a ti mismo? Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿De quién está hablando esto? Hermanos, no de cristianos. Está hablando de paganos.
Gente que no tiene idea, si pensamos al extremo de que hay lugares donde nunca ha llegado el Evangelio, está hablando de ellos. ¿Y qué dice? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Gente que no es cristiana, gente evolucionista, ateos, antiteos y moralistas nada más, materialistas que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, pero de acuerdo a la Biblia muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y las preguntas que en el pasado yo les he hecho acerca de cuando hablemos con un ateo: ¿por qué te vistes? ¿Por qué te vistes? ¿Por qué no andas sin ropa? ¿Por qué no adulteras en frente de tu esposa? ¿Por qué lo haces escondida? ¿Por qué no robas así tranquilamente delante de todos y te lo llevas? Bueno, ya vi un video que alguien ya lo empiezan a hacer y ya no los van a detener. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque aún el ser humano todavía jura y promete bajo juramento hablar la verdad. ¿Por qué tienes que motivar a alguien a que diga la verdad? ¿Por qué? Porque existe la mentira, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde saca el ser humano, haciendo a un lado la Biblia? ¿De dónde saca esa moralidad del ser humano? Si no cree en Jesucristo, si no cree en la palabra de Dios, si no cree en los 10 mandamientos, ¿de dónde la saca? La ley de Dios escrita en sus corazones, en lo profundo de su corazón. Toda la gente que rechaza la existencia de Dios, ellos saben que sí existe Dios. No tengan miedo en decirlo. No tengamos miedo, esta es la realidad. Todo ser humano sabe que Dios es real, pero se resiste a reconocerlo, se resiste a aceptarlo. No soporta, y recuerden, porque tiene otras prioridades, su agenda, algo que no quiere que nadie se interponga en su camino, que nadie le diga: lo que tú estás haciendo está mal. Esto es lo que debe de hacer. No puede seguir haciendo eso. Eso el ser humano que sabe que Dios existe no lo soporta, porque es un ser arrogante y endurece su corazón. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Qué cosa? ¿Qué dice esa palabra? ¿Su qué? ¿Dando testimonio qué? Su conciencia. Todo ser humano tiene lo que se llama conciencia. Y cuando el ser humano hace algo malo, sea de palabra, mis hermanos, y ataco mucho al cristiano que todavía no deja de decir maldiciones, que tan fácilmente suelta una maldición de aquellas plebadeces, perversiones con su boca. Pero tiene conciencia. Y la conciencia es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Para qué? Para su protección, para su beneficio. Esa conciencia, acuérdense, aunque no crea en Dios, aunque se resista a creer este libro, aunque no crea el Evangelio, nunca ha escuchado el Evangelio, pero tiene conciencia. Y la conciencia, la función es condenar o aprobar las acciones o los pensamientos o las palabras del ser humano. Si son buenas, ¿cierto? La conciencia te hace sentir bien. Good boy, cuando hace algo bueno, ayudar a alguien a algo de cambiarle la llanta a su carro, ¿cierto? A cruzar, ayudar a una viejita que cruce la calle, hacer cosas buenas, llevar comida. La conciencia, aunque no sean cristianos ni crean en Dios, la conciencia les hace sentir bien porque los está favoreciendo, está diciendo: bien hecho, así debe de ser. Pero esa misma conciencia también condena y te dice: bad boy, bad girl. No, eso no se hace, eso no se debe de hacer. La conciencia de todo ser humano. Si no tuvieran conciencia, ¿por qué hacen cosas en lo oscuro? ¿Por qué se esconden para robar? Porque salen corriendo. Si no tienen conciencia, nadie haría eso, ¿cierto? Nadie haría eso. El adúltero no buscaría el lugar para que no lo viera su esposa ni lo vea nadie. El que fornica comete fornicación. La señorita, el joven que no están casados y tiene relación sexual antes de casarse,
¿Entienden? No lo hacen así. Otra vez, ya va para allá, es el rumbo de la humanidad. Pero hacer cosas malas, la conciencia te lo reprende. La borrachera, las malas palabras, la conciencia te dice no. Y de hecho, ¿saben? La conciencia, por la conciencia, la gente sabe dónde hacerlo y cuándo hacerlo. No lo va a hacer en público, no lo va a hacer delante de una persona que sabe que tiene una moralidad más arriba, ¿cierto? Se aguanta, se controla, pero revela su corazón. Ahora, el problema con la conciencia, hermanos y hermanas, es de que se cauteriza la conciencia, se encallece. La persona, por ejemplo, otra vez hablando de maldiciones y groserías, después lo haces sin que te reclame, sin que la conciencia te diga, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Cierto? Porque la conciencia es algo que se encallece. En español se le llama, tiene cauterizada la conciencia. Cauterizada viene de cautín. Un cautín es una cosa caliente que se derrite. Bueno, si se quema la mano una vez y otra vez y otra vez, ¿saben que se pone un callo y ya está encallecida la mano? Para ti, una persona que no tiene esa práctica, por ejemplo, las mujeres que hacen tortillas, ¿cierto? Increíblemente, ¿cómo es que no se queman? Casi agarran la lumbre, así están platicando y uno que no está acostumbrado se quema mucho. ¿Por qué? Porque no tienes callo. Eso sucede con la conciencia y es una ley espiritual. Cuando el ser humano hace algo malo, la conciencia lo condena, lo reprueba, lo desaprueba y dice, no, esto no se hace. Y si ese ser humano ignora su conciencia y después, por placer o lo que sea, lo vuelve a hacer, ¿sabían ustedes que la conciencia se va cauterizando y llega a un punto en que ese hombre o esa mujer ya no le remuerde la conciencia, ya no lo condena su conciencia, porque la conciencia puede ser cauterizada? Y adivinen qué, hermanos y hermanas, eso sucede con cristianos. O sea, eso también, la voz del Espíritu Santo de Dios es lo que a los cristianos nos dice, eso no lo hagas, eso está mal, tú eres hijo de Dios. Pero si el Hijo de Dios continúa, la voz del Espíritu Santo se va apagando. Y llega un punto en que el cristiano ya no escucha, ya no está sensible a la voz del Espíritu Santo y hace lo malo sin escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y aquí la Escritura dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. El evangelio que Cristo le dio al apóstol Pablo es el evangelio que nos escribió, es el evangelio que estamos predicando. Es el evangelio. Y el versículo 16, hermano, una vez más, en mi Biblia, subráyenlo. Si es tu Biblia, subráyalo o highlight. Yo tengo unas plumas de colores y les animo a ustedes. Amarillo es teología, o anaranjado es juicio. En mi sistema de notas, juicio. Dios juzgará. Hay un día del juicio, pero juzgará por Jesucristo. ¿Qué cosa va a juzgar? Por medio de Jesucristo el Señor un día, los secretos de los hombres. En los miércoles que estoy compartiendo, hermanos, un libro, he hablado de Apocalipsis, que hay el gran trono blanco para los no cristianos. Apocalipsis 21 o 19 me parece, y habla de los libros fueron abiertos. Y dice, y el libro de la vida fue abierto. Los libros, plural, muchos libros, donde está el registro de cada pecado del ser humano. Cada pecado de cada ser humano está registrado. Y como hablaba con mi hijo acerca de este punto, digo, no pienses que es un papel que está anotado ahí escrito. No. Es simbólico en el sentido de que Dios sabe
cada pecado que cada ser humano ha cometido. Los libros es para los no cristianos, para todos los que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios. Y ahí, por haber rechazado el perdón de sus pecados, en los libros viene el día en que esa persona va a estar delante de Dios, y Dios de una manera le va a revelar todas y cada una de las cosas malas que hizo, y que hizo en secreto. Y esa persona no va a poder decir: yo no lo hice. Está registrado. Mira, tú sabes que lo hiciste. Es Dios, recuerden, en los libros. Pero en el libro de la vida solamente están escritos nombres. No está registrado pecados. Solamente nombres de seres humanos que nos arrepentimos y pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús. Y decía yo en el estudio de los miércoles, hermanos, o estás tu nombre en el libro de la vida, o están tus acciones, todas tus obras, en los libros que van a ser abiertos. Quiera el Señor realmente que estás seguro, que estemos seguros. Y yo confío en el Señor, hermanos, de que ustedes han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y ningún cristiano va a ser condenado. No hay condenación para los hijos de Dios. Hay lo que se llama el bema, o el tribunal de Cristo, donde sí vamos a dar cuenta de las obras que hicimos, pero no para condenación, es para galardones, para recompensas. Quiere el Señor Jesucristo que esta meditación de la condenación del moralista, de la persona que juzga, no hay esperanza. Y por eso al final de esta porción que leímos, el apóstol Pablo habla del día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No por ningún líder religioso, otro líder religioso, es por Jesucristo. De manera que lo que vamos a seguir viendo es Jesucristo es central en el evangelio. La justicia de Dios solamente se recibe por la fe en Jesucristo. Y cuando tú rindes tu vida, tú te arrepientes de una vida sin Cristo Jesús, que no la está controlando. Y escucha, tal vez el ser humano puede ser religioso, como vamos a ver. Los judíos eran religiosos. Y muchas personas dicen: yo tengo mi religión. No, eso no te va a servir para nada. Tu religión no salva. No existe una religión que salve. No existe en la faz de la tierra ni una sola religión que salve. No existe religión que salva. El único que salva es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si Jesucristo no vive dentro de ti, si tú no has sido regenerado, no hay salvación. Pero gracias al Señor, por la fe de Cristo Jesús, nos hemos arrepentido y reconocido: Señor Jesucristo, yo nací pecador, voy a la condenación eterna. Pero Señor, gracias porque hace 2000 años, Cristo, tú viniste y moriste por mí, en mi lugar. Pagaste el precio de todos y cada uno de mis pecados pasados, presentes y aún futuros. Señor, me arrepiento. Señor Jesucristo, creo en ti. En este momento, el día de hoy, me arrepiento y rindo mi vida a ti, Señor, Hijo de Dios. Ven a mi corazón. Cámbiame, Señor. Quiero ser una nueva persona, no nada más imaginarme. Quiero experimentar la nueva vida de Cristo Jesús. Y el Señor lo hace. Y prepárate para la aventura más preciosa que todo ser humano pueda experimentar en este planeta Tierra: ser un cristiano. Y acuérdense, cristiano es un privilegio. Recuerden que empezó el término usándolo de burla, de crítica, los cristitos, mini cristos. Pero para nosotros es honroso que nos digan cristiano. No te avergüences de ser llamado cristiano. Pónganse de pie, voy a hacer una oración y vamos a ser despedidos. Cierren sus ojos, hermanos.
Padre, gracias por el Evangelio de Cristo Jesús, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y un día, Señor, tú abriste nuestros ojos a la realidad, a la verdad. Con tu Espíritu Santo y tu palabra nos dimos cuenta que estábamos perdidos, Señor, que íbamos a la condenación, que estábamos muertos espiritualmente, pero tú en tu gracia, Señor, nos iluminaste. Y ese día, Señor, nos arrepentimos y pusimos nuestra confianza en tu Hijo Cristo Jesús, en su obra, en su persona. Y ahora, Señor, vivimos de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Síguenos guiando, Cristo, síguenos guiando, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos con toda humildad y de lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y que la comunión del Espíritu Santo, hermanos, sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Estamos despedidos.